Amigos oyentes, le habla Miguel Acabán Ríos desde San Sebastián de las Vegas del Pepino, Puerto Rico. Y hoy presentaré el tema El don de lenguas. En Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 3, leemos las siguientes palabras. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amigo oyente, el texto no menciona una algarabía, hablando todos a la vez. El texto no hace referencia a gente gritando o riéndose a carcajadas fuertes. No, señores, el relato bíblico se refiere a un viento recio que soplaba, tan fuerte que ensordecía. Al leer cuidadosamente el pasaje bíblico, notará usted que el estruendo no vino de los apóstoles, sino del cielo. En otras palabras, el estruendo o viento recio no vino de las alabanzas acompañado con baterías, trompetas o de pandero. Eso está bien claro. Ese estruendo no fue producido de un culto estruendoso. En el don de lenguas, que algunos aseveran que reciben en la actualidad, aparecen las lenguas de fuego como ocurrió en el día de Pentecostés, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Por qué en la actualidad no aparecen las llamas con la forma de lenguas? Según el movimiento carismático moderno y algunas iglesias evangélicas, el que no habla en lenguas no ha recibido la promesa, es decir, no posee el Espíritu Santo. Preguntamos, ¿hay tal enseñanza en la Biblia? No hay declaración en ninguna parte de las Escrituras de que el don de lenguas sea la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento registra datos de cristianos que recibieron el Espíritu Santo y ni un solo texto consigna que hablaron en lenguas. Refirámonos a algunos de ellos. Juan el Bautista, por ejemplo, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. El citado de San Lucas capítulo 1 versículos 15-16. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, es decir, que recibió la misma bendición de los discípulos en Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, nunca habló él en lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Esteban agradó la propuesta a toda multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, según Hechos 6:5. Aquí encontramos que Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo, pero no dice la Escritura que él hablase en lenguas. Bernabé, porque era varón lleno del Espíritu Santo y de fe,
según Hechos 11:24. Reiteradamente se hace alusión a Bernabé, pero no existe un solo texto bíblico que diga que él hablase en lenguas. El don de lenguas, es decir, de idiomas, no fue dado por ostentación para decir que los que no hablan lenguas no poseen el Espíritu. Debemos aclarar aquí que las lenguas habladas, según Hechos capítulo 2, eran idiomas regulares, ya que fueron entendidas por todos los presentes. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua o idioma en la que hemos nacido? Según Hechos 2:8 y 11. Queda evidente aquí que los apóstoles no hablaron una lengua estática o una lengua de ángel, sino que hablaron claramente una lengua conocida, un idioma conocido. Este fue el milagro operado por el Espíritu Santo. El problema existente era de comunicación para predicar el Evangelio a todas las naciones debajo del cielo. Podemos entender ahora perfectamente qué es lo que sucedió en aquel extraordinario Pentecostés. Fue el hecho de los discípulos haber hablado lenguas de naciones, idiomas que no eran de ellos, de una forma sobrenatural, sin ellos haber estudiado esos idiomas antes de aquella ocasión. Las lenguas del movimiento glosolálico son sonidos inciertos que carecen de sentido. El Espíritu exhorta que no demos un sonido incierto, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 7 y 8, sino que siempre demos palabras bien comprensibles, según el versículo 9. En 1 Corintios capítulo 12, versos 29 y 30, San Pablo pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La contestación es evidente: no todos reciben el don de lenguas o el de ser profetas, así como no todos pueden ser maestros. El apóstol ordena: si hablar alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, más uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. 1 Corintios 14, 27, 28. Obsérvese claramente que si una persona habla en una lengua extraña que los presentes no pueden entender, debe de haber quien interprete el mensaje. Si no hay quien traduzca el mensaje, entonces hay que guardar silencio. Los que reclaman poseer este don no siguen esta regla, ya que permiten que muchos hablen a la vez. Es preferible hablar 5 palabras que todos los presentes entiendan y no 10,000 en lengua desconocida, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 19. Hoy en día, nos dice un ardiente estudioso de este tema, cuando las Naciones Unidas se reúnen en Nueva York, ¿los delegados hablan todos al mismo tiempo? ¿O habla uno cada vez y aquel delegado que no está entendiendo el idioma que está siendo hablado no procura por acaso los audífonos para poder oír la traductora simultánea que está justamente traduciendo para su propio idioma? ¿No es esto lo mismo que Pablo está diciendo? ¿Y por qué no son seguidos sus consejos? Al enumerar los dones del Espíritu, San Pablo declara:
Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, según 1 Corintios 12, 28. Nótese que en esta lista de los dones del Espíritu, el de lenguas ocupa el último lugar, porque en el movimiento glosolálico se concentran en dos, el don de lenguas y el de sanidad. ¿Por qué nos dicen que el que no es maestro o no es profeta no ha recibido la promesa? ¿Por qué? El pastor David Rodríguez escribió lo siguiente: en el Nuevo Testamento encontramos muchas personas que recibieron el Espíritu Santo y en ninguno de los casos cayeron al piso, ni se pusieron a brincar. Veamos, por ejemplo, el caso de nuestro modelo, Jesucristo. Según San Mateo 3, 3 al 17, y usted lo puede buscar en su Biblia, Él recibió el Espíritu Santo al bautizarse. Ni se cayó, ni gritó, ni empezó a brincar o danzar como hacen los cristianos modernos. Se mantuvo tranquilo. El Espíritu Santo vino sobre él para guiarlo en su ministerio. Así lo declara San Mateo capítulo 4, versículo 1. Otro ejemplo claro que podemos citar es Hebreos, o mejor dicho, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Ahí se nos menciona el momento en que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. ¿En qué parte de ese capítulo dice que los apóstoles cayeron brincando, danzando, gritando o corriendo eufóricos por el Espíritu que recibieron? En ninguna parte. Lo que empezaron a hacer fue a predicar. El Espíritu Santo los capacitó con el don de poder hablar en otras lenguas o idiomas, porque allí había personas que no hablaban el idioma de los apóstoles y ellos debían predicarles a Cristo a esa gente. Esto lo evidencia Hechos 2:6, donde dice: cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, no eran palabras raras o desconocidas para los oyentes. No eran jerigonzas, eran palabras reales del idioma de aquella gente. Podemos leer todo el Nuevo Testamento, inclusive el Antiguo, y no encontramos una sola frase que indique que la llegada del Espíritu Santo a la persona la tira al suelo, o la ponga a danzar, o a gritar, o la sacuda con violencia. No, señores, Él no actúa de esa forma. El 21 de octubre de 1991 me decía un amigo las siguientes palabras: si usted lee el verso 13 de Hechos 2, dice que algunos de los judíos que se acercaron a ver lo que pasaba dijeron que estaban borrachos. Creo que alguna vez ha visto usted un borracho por las calles de San Sebastián. ¿Cómo es su andar y movimiento? A este reparo diremos que es lamentable ver cómo algunos tratan de probar lo improbable, tergiversando la palabra de Dios. En ningún momento la Biblia afirma que los que recibieron el don de lenguas en el día de Pentecostés actuaran como un borracho. Los otros, que hace referencia el versículo 13, eran burladores que, como dice una célebre escritora, estaban resueltos a explicar de alguna manera natural el poder milagroso de los discípulos. Declararon que estaban borrachos por haber bebido demasiado vino nuevo preparado para la fiesta. Algunos de los más ignorantes del pueblo presente aceptaron como cierta
esta sugestión, pero los más inteligentes sabían que era falsa. Los que entendían las diferentes lenguas daban testimonio de la corrección con que estas lenguas eran usadas por los discípulos. El hecho de que algunos dijeron que los que recibieron el don de lenguas estaban borrachos no quiere decir que ellos actuaron como una persona embriagada que anda por las calles de la ciudad tambaleándose. No, señores, eso no es así. Esa fue una acusación falsa y viciosa. A Jesús también los judíos lo acusaron de ser un hombre pecador, según Juan 9:16. Pero eso no quiere decir que los judíos tuvieran razón. Si los judíos tenían razón al acusar a los que hablaban lenguas en Pentecostés, entonces también tenían razón cuando acusaron de ser un pecador. Pero lo correcto es que en ambas ocasiones estaban equivocados. Aquellos que favorecen el hablar en lenguas se aferran al texto de Primera de Corintios capítulo 14 verso 2, que reza de la siguiente manera: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterio. La Escritura, como alguien ha dicho, sencillamente dice que si un hombre habla en la iglesia en una lengua extranjera, Dios le entiende, pero no los hombres. Puede decir muchas cosas buenas, pero las mismas no hacen ningún bien a nadie si son dichas en idioma extraño que las personas presentes no entienden. Puede fortalecerse a sí mismo, pero no ayudarán a la iglesia. Esta escritura no dice y no significa que el don de lenguas en la Biblia quiera decir idiomas conocidos solamente por Dios. El ejemplo de Pentecostés es tan clara evidencia de que las lenguas dadas por el Espíritu Santo eran idiomas extranjeros regulares. Y naturalmente, si yo hablase alemán a un auditorio de habla inglesa que no entendiese alemán, hablaría yo a Dios solamente, puesto que la gente no me comprendería. Podría gozarme yo en ello y ser bendecido, pero no bendeciría a otros ni los edificaría. Otro autor dice: ¿qué es lo que Pablo viene afirmando durante todo el capítulo 14 de Primera de Corintios? Que existen hermanos en la iglesia de Corinto que hablaban lenguas de naciones, idiomas, pero no eran entendidos por el resto de la congregación. Y por eso aplicamos el texto que el propio Pablo nos dejó. Pero también había hermanos que estaban hablando lenguas estáticas o lenguas extrañas, como dice la versión ARC y la Biblia en el lenguaje de hoy. Para estos hermanos, Pablo escribió el versículo 2. Si usted insiste en hablar lenguas que nadie entiende y que no edifican a la iglesia, ni edifica a quien está hablando, porque ni él mismo entiende lo que está diciendo, entonces sería mucho mejor para todos si esa persona se quedase callada en la iglesia y no hablase en esas lenguas, porque las lenguas fueron dadas por Dios para hablar con los hombres y nunca con Dios. Las lenguas fueron dadas para hacer evangelismo y nunca para hablar solos con Dios, porque para comunicarnos con Dios no precisamos hablar ninguna lengua. Él ya sabe lo que nosotros estamos pensando y lo que le vamos a pedir en oración o en pensamiento. Para que usted ore a Dios,
no precisa hablar audiblemente con Él. Usted puede comunicarse continuamente con Dios sin que salga una única palabra de su boca. Congelación a las palabras, aunque en espíritu habla en misterio, dice Robertson. El misterio aquí podría ser el misterio del Evangelio, según 1 Corintios 2:7. Esto lleva el texto a perfecta armonía con la experiencia de Hechos 2, donde los discípulos fueron acusados de estar balbuceando borrachos, pero fueron defendidos por Pedro, hablando a los visitantes extranjeros en sus propias lenguas. Ellos también estaban hablando las maravillosas obras de Dios, el misterio del Evangelio. Ambos, Hechos 2 y 1 Corintios 14, son iguales en este respecto. Dos palabras deben ser vistas claramente en el texto, si este debe ser correctamente entendido. 1. Lenguas es igual a idioma extranjero. Y 2. Misterio, evangelio. Leemos en 1 Corintios, en el capítulo 14 y en el verso 22, las siguientes palabras. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. En un artículo que aparece en el internet, se comenta este texto que acabamos de citar de la siguiente manera. ¿Y qué dicen los pentecostales? Ellos dicen que el don de lenguas indica que la persona fue ahora aceptada por Dios plenamente y recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, los pentecostales dicen que las lenguas son para los creyentes y no para los incrédulos. Pero la Biblia dice exactamente lo contrario. ¿Y por qué la Biblia dice que las lenguas son para los incrédulos? Porque Dios dio las lenguas para hacer evangelismo, para poder hablar con otras personas que hablaban otros idiomas, pero que también precisan ser salvas por Jesús. Y si esa persona no consigue entender nuestro idioma, tal vez nunca podrá encontrarse con Cristo, su Salvador y Redentor. Dios tiene evidentemente muchos caminos para llevar a una persona a Cristo, pero Él escogió seres humanos, pecadores, para llevar sus verdades a todo el mundo a través del habla. Pero la mayoría no aceptan las verdades venidas de Dios, porque aún hay falta de verdadera humildad y mucho preconcepto. Ahora, posiblemente algún oyente se esté preguntando ¿qué tipo de lenguas fueron habladas en el capítulo 10 de Hechos? Una persona bien versada en este tema nos da la siguiente respuesta. En este capítulo, Hechos capítulo 10, tenemos 4 textos que podrán ayudarnos a entender grandemente el tipo de lengua que fue hablado. Los textos son los siguientes. Hechos 10:47, también como nosotros. Hechos 11:15, como también sobre nosotros. Hechos 11:17, concedió el mismo don que a nosotros. Y Hechos 15:8-9, como también a nosotros. Y no estableció distinción alguna entre nosotros y ellos. ¿Cuál es la conclusión que usted extraería de los versículos arriba? Léalos todos y verifique los textos que ya coloqué al lado de cada versículo. ¿O les leí? ¿Cuál será la conclusión que podemos extraer de todos estos versículos? Si miramos con atención, ellos están apuntando para una igualdad
de acontecimiento. En los 4 versículos que usted está viendo en la pantalla arriba, ¿quién es la persona que está hablando? En todos ellos es Pedro. ¿Él participó del Pentecostés? Fue justamente Pedro que tuvo una participación extraordinaria en el Pentecostés. Él sabía muy bien lo que sucedió en ese día. Y ahora él mismo nos está diciendo que el Espíritu Santo fue derramado para los gentiles, como también sobre nosotros en el principio. Y vamos a colocar aquí a Hechos 15, 8 al 9, para que quede más claro. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio concediendo el Espíritu Santo a ellos, como también a nosotros nos concediera. Y no estableció distinción alguna entre nosotros y ellos, purificándonos por la fe los corazones. Si la propia Biblia nos está diciendo que no hay distinción ninguna entre lo que fue dado a los apóstoles en el Pentecostés y lo que fue dado a Cornelio y a los otros que también estaban presentes, entonces podemos concluir que lo que fue dado ahora para los gentiles, Cornelio, que era un gentil y se tornó un prosélito, fue el mismo Espíritu Santo que fuera dado a los apóstoles. Y de la misma manera, por lo tanto, las lenguas que estos gentiles hablaron tienen que ser de la misma manera. Por lo tanto, las lenguas que estos gentiles hablaron tienen que ser de la misma naturaleza que las lenguas habladas por los apóstoles. Esto es, lenguas de naciones, lenguas conocidas para los oyentes, aun cuando quien las estuviese hablando nunca hubiese estudiado esa lengua antes. Si sabemos exactamente lo que sucedió en el Pentecostés, entonces también podemos saber lo que sucedió en la casa de Cornelio. He podido notar en el movimiento que nos ocupa que ellos no creen en la observancia de los 10 mandamientos como fruto de la salvación. Sin embargo, el Espíritu Santo conduce al cristiano a que observe los mandamientos de Dios. Así lo dice Ezequiel 36, 27, y cito: y pondré dentro de ellos mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardaréis mis derechos, y los pongáis por obra. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen, según Hechos 5:32. Es significativo notar que la Santa Biblia, al describir al pueblo de Dios de los últimos días, no lo describe por sus dones, sino como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ha sido un placer estar con ustedes en esta oportunidad. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.